Hola, estas son las preguntas de la app Mexicanízame, está en todas las plataformas y esta es la historia del México prehispánico. Lo voy a grabar por si alguien no puede estarlo leyendo, pues lo está escuchando y es más fácil. Ok, ¿qué es México prehispánico? El periodo antes de la conquista y colonización española de 1521. ¿Con qué comercializaban en la época prehispánica o moneda de intercambio principal de los pueblos mesoamericanos? El cacao. La base alimenticia de los pueblos mesoamericanos fue, lo que comemos todos los días, el maíz. El mayor desarrollo de la cultura mesoamericana se dio durante el periodo clásico. Bueno, aquí hay una cosa, la mesoamericana incluye todo lo que es México, Guatemala, Honduras y creo que El Salvador también. La época prehispánica que tuvo más desarrollo en su cultura fue el posclásico. ¿A qué se conoce como el hombre de Tepexpan? Es un esqueleto precolombino. Se encontró en 1947 en el lago de Texcoco. ¿Cuántas lenguas indígenas existen en México en la actualidad? Existen 68. ¿Cuál de los productos artesanales más finos del México antiguo? La cerámica anaranjada delgada. ¿Cuál otro término para referirse a los emperadores mexicas? Tlatoani. Juego de pelota prehispánico. Fue un deporte en equipo de Mesoamérica, aparentemente cumplía la función de resolver conflictos de diversas naturalezas. ¿Cuál es la cultura madre? Es la cultura olmeca. Cultura prehispánica que adoraba a los jaguares, es la misma, es la olmeca. Periodo en que se desarrolló la cultura olmeca, preclásico. ¿En qué etapa de la cultura prehispánica se desarrolló los señoríos? En el preclásico. ¿En qué etapa prehispánica se empezaron a construir los reinos? En la preclásica. En el periodo preclásico, ¿cuál fue la tribu más dominante? La olmeca. ¿Cuál de las cultura de las cabezas colosales o cultura del preclásico medio? Igual es la olmeca. La mesa de piedra para actos ceremoniales son de la cultura olmeca también. ¿Cuál es el centro ceremonial más importante de la cultura olmeca? La Venta, en Tabasco. ¿Dónde se encuentra la pirámide más antigua o pirámide mesoamericana hecha de lodo y tierra? La Venta, Tabasco. Pertenece igual a la cultura olmeca, como lo había comentado. Centro ceremonial más antiguo de la cultura olmeca es San Lorenzo de Veracruz. Los centros ceremoniales olmeca más importantes fueron La Venta, Tres Zapotes y obviamente San Lorenzo. ¿Qué civilización se asentó en Chiapas, Yucatán, Veracruz, Guatemala, Belice y Quintana Roo? Los mayas. Los mayas se caracterizaban por ser astrónomos y matemáticos. ¿Qué era la cuenta larga? Un calendario de origen maya permitía fechar cualquier evento con total exactitud a partir de una fecha fija. ¿A quién se le atribuye la creación del cero? A los mayas. ¿Cuál es la deidad maya del comercio, también conocido como dios del cacao o sexta deidad maya más comúnmente representada en los códices? Ekshua. Dios maya de la luna, Ixchel. Deidades o dioses maya, esta es buena, son 5 y son largas. Shak, dios de la lluvia. Amun, dios del maíz. Ahaukin, dios del sol. Ixchel, diosa de la luna. Y Buluk Shaptang, dios de la guerra, destrucción y sacrificios humanos. ¿Cuál es la pirámide más alta de México? Se llama Toniná y pertenece a la cultura maya. Tiene 75 metros de altura. Chichén Itzá fue una poderosa ciudad maya. Cultura que se estableció en Ciudad de Palenque, los mayas. Otro nombre del templo de Kukulcán o Chichén Itzá, el castillo. Manuscrito en papel o cuero con representaciones pictóricas que relataba asuntos históricos y religiosos del México antiguo, los códices.
Nombre de centros ceremoniales o ciudades de cultura maya: Palenque, Yaxchilán, Calakmul, Tikal, Toniná, Chichen Itzá, Copán y Uxmal. ¿Qué significa Teotihuacán? Ciudad de los dioses. ¿Qué fue Teotihuacán? Fue un centro ceremonial y ciudad. Albergó 25,000 personas y en los suburbios habían entre 150,000 y 200,000. Civilización más poderosa de toda Mesoamérica, y ninguna otra ciudad llegó a su tamaño. ¿Dónde se encuentran las pirámides del Sol y la Luna? En Teotihuacán, en el Estado de México. ¿Cuándo se construyeron las pirámides del Sol y la Luna? Entre el año 0 y 200 después de Cristo. ¿Dónde se ubica la Calzada de los Muertos? En Teotihuacán. Mide alrededor de 2 metros de longitud. 2 kilómetros. ¿Cuáles eran los dos grandes grupos étnicos que habitaban Teotihuacán? Los nahuas y otomíes. 3 productos que los teotihuacanos obtenían del maguey: pulque, que es una bebida, cordajes y fibras textiles. ¿Cuál es la deidad suprema de los teotihuacanos? Quetzalcóatl. En náhuatl significa serpiente emplumada, de Quetzali, pluma, y Coatl, serpiente, así se pronuncia. Deidad de México antiguo conocida como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. ¿Dónde se encontraron vestigios de la cultura teotihuacana? En Tikal, ubicado en Guatemala. ¿Qué es un vestigio? Señal o huella que queda de algo o alguien que ha pasado o que ha desaparecido. ¿Dónde se desarrolló la civilización zapoteca? En los valles de Etla, Tlacolula y Cimatlán, en el estado de Oaxaca. ¿Qué es el Monte Albán? Fue la antigua capital de los zapotecas. Contó con una población de 35,000 personas. Edificio público de Monte Albán: edificio de los danzantes. ¿A qué se debe el nombre del edificio de los danzantes en Monte Albán? A que las figuras esculpidas en sus lápidas parecen moverse o contorsionarse. ¿Dónde se sentaron los toltecas? En Tula de Allende, estado de Hidalgo. ¿Qué significa tolteca? Habitante de Tula. ¿Qué significa Tula en náhuatl? Juncal o junto al tular. Nombre del altar que construyó una cultura prehispánica con la base decorada con cráneos tallados en piedra y estacas para ensartar cabezas como sacrificios. Zompantli. Era una estructura parecida a un ábaco, donde cada travesaño estaba formado por una hilera de cabezas humanas. Ciudad donde se usaba el macabro Zompantli, en Tula. Tribu originaria de Michoacán, los purépechas. Los tarascos se destacaron por ser artesanos, destacaron como carpinteros y especialmente la metalurgia. Trabajaron fundamentalmente el oro y la plata. Cultura con más desarrollo en el posclásico: los aztecas o mexicas. ¿Qué fue Tenochtitlán, capital de los mexicas? ¿Cuándo se fundó Tenochtitlán? En 1325. Año que cayó México Tenochtitlán: en 1521. Edificio museo que alberga el centro de Tenochtitlán: Templo Mayor. ¿Quién fue Chalchihuitlicue, diosa de los lagos y corrientes de agua de los mexicas? Chalchihuitlicue. Diosa de la fertilidad mexicana: Coatlicue. ¿Quién era el dios de la guerra mexicana? Huitzilopochtli. Deidad azteca relacionada con el sol: Tonatiuh. Deidad azteca de la lluvia y el relámpago: Tlaloc. Como tributo se le ofrecían niños y perros sacrificados. Anfibio representado junto al dios Xolotl: ajolote. Lugar mítico de donde salieron los mexicas o aztecas: Aztlán. ¿Qué significa Aztlán? Garza, lugar de las garzas. Terrenos construidos sobre lagunas del Valle de México que sirvió
de base al sistema productivo del Altiplano Central. En la actualidad puede encontrarse en Xochimilco, Chinampas. ¿Cuáles eran las escuelas donde existían los indios prehispánicos e hijos de los nobles mexicas? Calmecac, los nobles, Telpochcali, plebeyos o jóvenes del pueblo. ¿Por qué actividades fueron conocidos los aztecas? Guerreros, agricultura, comercio, culto religioso y sacrificios humanos. ¿Qué significa Cuauhtémoc? Águila que desciende o águila que se posa. Significado de la palabra altepetl con la que los tlatoanis denominaban a sus ciudades Cerro de Agua. ¿Quiénes integraron la Triple Alianza? Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan, etnia de Guanajuato, chichimecas, Jonás. Cultura indígena que persiste en el norte del país, tarahumaras. ¿De qué parte del país son los tarahumaras? De Chihuahua. Tribu indígena de Durango, tepehuanes. Tribu indígena de Coahuila, Kikapú. Comunidad indígena que habita actualmente Tabasco, mayas chontales. Con eso termina el cuestionario de Historia de México prehispánico de la aplicación Mexicanízame.